Quiero que vayamos a Isaías 56 del 1 al 7. Quiero hablarles acerca de la casa. En esta mañana nos vamos a referir pues a la casa de Dios, ¿verdad? Pero siempre usamos ilustraciones, ¿verdad? Y en este caso pues la familia, la casa de nosotros. Isaías 56. Isaías 56. ¿A cuántos les gusta estar en su casa? Amén. ¿A algunos les gusta estar más en el trabajo que en su casa? Y a veces hay razones diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Hace años recuerdo que no discernía que cuando salía de la casa todo estaba bien. Cuando regresaba a la casa empezaba a estornudar, a sentirme mal y cosas así. Decía, yo soy alérgico a la casa. Después descubrí que estaba rodeado de 3 pinos y estaban llenos de polen, y eso era lo que me hacía sentir mal. Llegaba al trabajo y todo estaba bien, podía trabajar. Yo no sé a cuánto le pasa, ¿verdad? Pero hay a veces condiciones en nuestro hogar que nos enferman, y puede ser una de esas condiciones, ¿verdad? Que a veces todavía no sabemos. Casas que a veces tienen, le llaman moho, ¿verdad? Que es, ¿qué es? ¿Un germen? Es un hongo, gracias, un hongo, ¿verdad? Y mucha gente no lo sabe. Hay humedad en la casa y no se descubre eso, y hay gente que se enferma y no encuentran, y entonces resulta que es una condición, ¿verdad?, que se encuentra ahí alrededor de las personas y que les enferma. Isaías capítulo 56 versos 1 al 7. Dice la palabra bendita de nuestro Dios, dice: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guardan mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Bendito Señor, gracias por tus hermosas promesas, que sin, Señor, nosotros merecerlo o estando tan lejos de ser parte de tu pueblo, Señor, nos has hecho cercanos y has transformado y cambiado nuestra eternidad al sacarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por tu palabra, Señor, que es lumbrera a nuestro camino. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados. Cuando hablamos de la casa, ¿verdad? La casa que a ustedes Dios les ha permitido poder tener, ¿verdad? Quizás algunos no pueden decir: bueno, yo no tengo una casa propia todavía, algo que pueda decir: esta ya es mía, ¿verdad? Pero cuando nacimos, crecimos de niños, ¿verdad? Nuestros padres se esforzaron y nos dieron una casita, y bueno, en esto todos somos diferentes, ¿verdad? Yo recuerdo que la casa de mis padres era muy pequeña, muy humilde, ¿verdad? De una condición muy pobre, ricos en Cristo, sí, porque le conocían y le servían a Él, pero con muchas carencias.
y recuerdo que aquella casita era de lodo. Yo no sé cuántos conocen las casitas de lodo, ¿verdad? Esas casitas que usted usa paja, lodo y pone muchas varillas de madera, por supuesto, todo, ¿verdad? Y se va acomodando el lodo dentro de todas las varillas y ya después se enjarran con el mismo lodo. Ese era el tipo de casa en la que yo nací, crecí, ¿verdad? Hasta mis 7 años. Y la casa, mis hermanos, era solamente una pieza, ¿verdad? De ahí era cocina, sala, comedor y todo absolutamente, ¿verdad? Pero bastante humilde. Y yo sé que todos hemos amado lo que aquello que disfrutamos donde crecimos. Y hay cuando terminamos nuestra jornada de trabajo, ¿a dónde queremos llegar rápido? A casa. Porque en la casa es donde satisfacemos nuestra necesidad de hambre, ¿verdad? Si está haciendo mucho frío y salimos de aquí del templo, ¿a dónde queremos llegar? A la casa, porque queremos estar calientitos, ¿verdad? Cuando está haciendo mucho viento, queremos estar protegidos de viento, de sol, de frío y de todas las cosas y satisfacer nuestras necesidades porque sabemos que ahí hay comida. Y también, ¿verdad? Si estamos cansados, necesitamos el reposo, ¿verdad? Y tenemos el cuarto, la camita, ¿verdad? Y a descansar. Esa es la casa. Y cuando hay fiesta, cuando se reúne la familia, los padres siempre han deseado que los hijos estén ahí, ¿verdad? Y que toda la familia esté completa. Y conocí a una familia hace años y ellos habían comprado, ¿verdad? Les había empezado a ir muy bien. Y compraron una casita, bueno, después ya era una casa más grande y les iba muy bien en su trabajo y empezaron a llenarla de muebles. Y uno de esos muebles, ¿verdad? Fue el comedor, un comedor para 12 personas. El señor decía, se sentaba en una orilla y decía, mi esposa se va a sentar allá. Dice, y vamos a llenar todas estas sillas, dice, de hijos. Estaban empezando apenas, iban como en el segundo. Y lo platicaron, se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿verdad? Hacemos uno y luego en cuanto salga ese viene el otro y el otro y el otro y el otro, y ellos tenían planes. Pero los planes que muchas veces el hombre hace no le salen, ¿verdad? Solamente pudieron lograr, creo, hasta 4 y ya no pudieron llenar la mesa. Pero yo creo que en cada familia, mis hermanos, ¿verdad? Siempre queremos que todos los asientos estén, bueno, de todos los miembros de la familia estén llenos, ¿no es cierto? Yo creo que todos en algún momento hemos sufrido esa separación por diferentes razones. Y es que en el caso mío, que yo me acuerde, desde toda mi vida, nunca a mi madre se le hizo que todos sus hijos pudiéramos estar en un solo día, todos juntos. Nunca, ¿verdad? Ella ya esta semana cumplió 1 año que partió con el Señor y nunca, quizás es un sueño. Hermanos, cuando los hijos crecen, se van. Y es algo que nosotros también experimentaremos en algún momento. Y que por compromisos que ellos van adquiriendo, después no vamos a poder tenerlos juntos. Ahora, cuando Dios habla de estas cosas es porque Dios como Padre tiene un pueblo, el pueblo de Israel, pero ahora ya no solamente el pueblo de Israel, sino que está hablando aún a aquellos que no se sentían pueblo, a los gentiles. Dice, aún a esos que antes eran paganos, dice, que adoraban a otros dioses, dice, si vienen, dice, y abrazan mi pacto, si creen en mí, si guardan mi día de reposo, o sea, si guardan mis mandamientos, dice, promete ahí en el verso 7, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Es ahí en la casa donde nosotros sentimos, ¿verdad?, satisfacción, donde sentimos reposo, donde podemos aún, ¿verdad?, hablar nuestras necesidades. Cuando nuestros hijos ya no viven con nosotros y llegan a casa, y muchas veces llegan, ¿verdad?, platicándonos muchas cosas que han descubierto o sus experiencias que han vivido, pero muchas veces también, ¿verdad?, buscando el consejo, ¿cierto?
Nosotros cuando venimos a la casa del Señor muchas veces venimos de la misma manera, buscando la dirección de Dios con su palabra, la sabiduría que viene por su palabra, ¿verdad? Y también venimos buscando el consejo. Yo no sé a cuántos de ustedes le ha pasado, pero escuchamos testimonios, ¿verdad? Donde usted viene y escucha exactamente la pregunta que le había hecho al Señor durante la semana o que le había estado haciendo. Usted pone el radio o escucha una predicación y Dios le habla. A través, ¿verdad? Cuando está buscando con todo su corazón, Dios le va a hablar, mi hermano, ¿verdad? Por eso tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. Así dijo Jehová: guarda derecho y haced justicia. Es hacer lo que es correcto, ¿verdad? Porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Atraer a la casa de Dios al perdido, al enfermo, al oprimido, para que sea sano, salvo y sea libre. Ese es un trabajo, es una tarea que ahora nos dejó a nosotros el Señor. La idea de Dios con su pueblo era que las naciones alrededor de ellos pudieran correr a Israel, que pudieran ver el ejemplo de aquel Dios que tenía. Los pueblos, las naciones desfallecían cuando escuchaban que el pueblo de Dios iba caminando a través del desierto. Por ejemplo, dicen que, quien lo dice es Rahab, aquella mujer, ¿verdad?, que ayudó a los 2 espías en Jericó. Y dice: nosotros desde hace 40 años nuestro corazón está desmayado, dice, porque escuchamos que ustedes vienen y venían a conquistar esta tierra. Dice: porque sabemos lo que Dios hizo en Egipto, de cómo Dios obró poderosamente. Dice: así es que aunque estaban amurallados a su alrededor, y decíamos, ¿verdad?, acerca de alguna forma de cómo ellos levantaban aquellas murallas alrededor de su ciudad. Eran murallas, mis hermanos, de 25 pies de ancho. Es más o menos lo que tiene esto, ¿verdad?, de lado a lado, este santuario. 25 pies de ancho, era un muro. Y luego de alto, no recuerdo ahora, pero eran bastante altos, de tal manera que el ejército estaba allá arriba. Era una ciudad fortificada. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Y dice que la gente que habitaba ahí ya estaba, pues, desmayada. O sea, tenían temor, temblaban. Ahora, ¿cómo es la casa que Dios anhela? ¿Cómo es la casa que usted anhela? Yo creo que desde que usted, adolescente, joven, y a lo mejor ya piensa, ¿verdad?, en el futuro. ¿Cómo se imaginaba usted formar su hogar? Dentro de su hogar, ¿verdad? Bueno, la mujer, ¿verdad?, un esposo, hijos, etcétera. O el muchacho, ¿verdad?, pensando ya la mujer en cuántos hijos, la casita que va a comprar, etcétera. Y todos tenemos sueños, ¿no es cierto? A veces andamos por diferentes lugares en esta ciudad y cuando vemos una casa decimos: esa es la casa de mis sueños. Así me gustaría tener, como una yarda bastante grande. O sea, tenemos, ¿verdad?, esa idea. Entonces yo creo que planeamos todo eso. ¿Cómo es la casa que nosotros anhelamos? Pero vamos a ver cómo es la casa que Dios anhela tener. Una casa donde haya descanso, donde haya reposo, donde el enfermo, el oprimido, ¿verdad?, pueda sentirse aliviado, que puede ser sano, que puede ser liberado. Entonces, ¿cuáles son las características de una iglesia que es conforme al corazón de Dios? ¿Cómo es el hogar o la casa que usted anhela? Hablando del edificio físico, pero hablando también de la armonía que debe haber dentro de la casa. ¿Cuál es el diseño para su casa? La casa que Dios anhela edificar debe ser un lugar de oración personal, un lugar de intimidad. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta la privacidad. Es bueno, mis hermanos, es bueno. Yo escuché consejos desde muy temprano y yo creo que se les ha dado a conocer, ¿verdad? Y que las veces que nosotros cometemos errores, vamos a pagar un precio alto. De niño yo aprendí y escuché este consejo de una anciana que le estaba diciendo a su nieto que se estaba casando ese día. Le dije: si quieres ser feliz, vive lo más lejos que puedas de tu mamá, de tu familia. Y dice: y lo más lejos de tu suegra. Y eso se me quedó bien grabado. Yo era un niño, yo no entendía eso. O sea, no estaba diciendo corta relaciones con ellos, nomás estaba diciendo: vive lo más lejos que puedas de uno y del otro. ¿Por qué? ¿Por qué razones, mis hermanos? El enemigo, que es invisible, siempre va a tratar y siempre va a usar a los que están más cerca. Por eso muchos tienen problemas con la suegra o con los suegros.
o con las nueras o con los yernos. ¿Y sabe cuál es la razón? Pues eso. Si no lo tuviera cerca, sus problemas serían con alguien más, serían con los que estuvieran más cerca, aunque no fuera la suegra o el suegro. Y admiro a aquellos que tienen una muy bonita relación, ¿verdad? Cuando los hijos llegan a adoptar a aquellos suegros como padres, como verdaderos padres, y aquellos suegros adoptan, ¿verdad?, a su yerno o a su nuera como unos verdaderos hijos. Y déjeme decirle que yo conozco relaciones donde los hijos o las nueras llegan a ser a veces de más estima, y parece que los suegros quieren más que a los propios hijos, quieren más a la nuera o a los yernos. Hay casos, mis hermanos, ¿verdad, hermano? Y no es el único, hay muchos, ¿verdad? Hay varios testimonios así. Y entonces esa es la armonía que debiera haber. Y entonces muchos la regamos, sabiendo el consejo, ¿verdad? Escuchaba al hermano hace algunas semanas, al hermano Jiménez, que decía que hay quienes tienen experiencias y hay quienes usan la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría es cuando miras los errores que han cometido otros y tú te guardas para no cometer esos errores. Y la experiencia es cuando tienes que pasar por ello. Quizás no lo aprendiste, ¿verdad? Si viste a alguien o simplemente no tuviste a alguien que te enseñara o te aconsejara y tú tuviste que vivir esa experiencia. Entonces te conviertes también, ¿verdad?, en una enseñanza para otros que te están viendo, ¿verdad? Y que para no caer en el mismo error. Y entonces yo pagué el precio, sabiendo eso, ¿verdad? Vivimos con mi suegra y yo amo a mi suegra, ¿ok? Allá lejos donde está. Saludos, suegra, porque siempre nos ve. Entonces, pero mis hermanos, es difícil. Siempre vamos a tener, ¿verdad? Y tenemos que cuidar esa privacidad. Y nosotros hemos cuidado esa privacidad. La familia a veces quiere venir y dice, nos vamos a ir para allá de visita. De visita. De visita, díganos cuántos días vienen y está bien. Pero a vivir, les ayudamos a conseguir un lugarcito aparte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy importante nuestra privacidad, ¿verdad? Disfrutar en familia y todo está bien, ¿cierto? Yo no sé cuántos de ustedes cuando llegaron a esta congregación dijeron, ay, qué bonito, ¿verdad? Se llevan bien y todo eso, pero han pasado 2, 3 años y entonces va conociendo a los hermanos y ya no se siente tan bien, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Es en la convivencia donde vamos aprendiendo y conociéndonos. Cuando usted andaba de novios, no, una chulada, ¿verdad? Bien pintadita, bien aperfumada, bien bañadita, y nosotros también, ¿verdad? Bien apuestos, bien vestiditos. Y ahora a las 12 del día todavía con pantuflas, sí. ¿Es cierto? Con la peluca al revés. ¿Se da cuenta? Cambiamos. Cambiamos actitudes, cambiamos, ¿verdad? Me gustó este fin de semana, el viernes, hermano. No se me olvida, lo traigo aquí. Tu cara, tu peso, tu cuerpo, tus actitudes. ¿Verdad? Todas esas cosas van a cambiar. ¿No es cierto? Miren, cuando yo la conocí tenía el pelo negro. Y ella misma dice, 115 libras. Cambiamos. Pero ¿por qué digo todas estas cosas, mis hermanos? Porque en el hogar, en la casa de Dios, necesitamos esa convivencia, ese compañerismo, que haya así como en la casa debe haber armonía. Los hijos se pelean unos con otros y ¿qué causan? Tristeza, ¿no es cierto? Cuando son niños dicen, esto es pasajero, y sí es cierto, al rato ya andan ahí, pero cuando ya están adultos, hermanos, qué terrible, ¿verdad? Y luego que ya están casados, ¿verdad? Y que la concuña con este y el otro, y ya dice, y bueno, si va a estar ahí mi carnal y su esposa, y ni me invites, no voy. Qué triste, ¿no? Pero son cosas que se dan. Y muchas veces dentro de las congregaciones sucede lo mismo, tristemente.
Yo recuerdo hace años invitaba a los pastores a que vinieran, por alguna verdad teníamos reunión de pastores y los invitaba a que vinieran, y dijo uno, yo no voy, dijo, porque ahí va a estar fulano y tal. Ya decía, entre los pastores se da, digo, entre la congregación, muchas veces también puede darse. Qué triste, ¿no? Pero es una realidad. Y yo creo que el anhelo del corazón de Dios, el diseño de Dios es que todos podamos venir. Mire, incluso Dios puso como una ley para su pueblo. Todos van a venir en este tiempo y van a hacer esta fiesta y van a estar 15 días, 2 semanas. Esas eran las fiestas que Dios. Y ahí van a comer y van a convivir y van a, ¿verdad? Y todos van a traer de sus primeros frutos. ¿Se acuerdan de la fiesta de los tabernáculos? Aquí nos construyeron hace algunas semanas, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Una representación de lo que eran los tabernáculos. Y ellos estuvieron aquí toda la semana, creo. Toda la semana estuvieron en la noche viniendo. Y aunque allá en aquel tiempo eran todos, o sea, día, tarde y noche, y ahí estaban, y el pueblo nomás comiendo. Nosotros también cuando nos reunimos, yo escucho que cada vez que vamos a que traigan comida, bueno, vamos a comer, vamos a disfrutar, ¿verdad? Y es lo que a Dios le agrada. Hermanos, cuando usted invita a su familia a su casa, ¿verdad que usted hace comida? Se prepara para recibirlos, ¿verdad? ¿Y qué le gustará al hermano? ¿Y qué le gustará? Y siempre tratan de hacer aquello que para agradar, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí. Entonces, bueno, esta es la casa que Dios anhela que nosotros podamos, donde llegamos, ¿verdad? Si Dios llamó a su casa de oración, entonces su propósito principal es la oración, es la comunión con Él. Hablamos ayer con mis hermanos que estamos discipulando, ¿verdad? Y les decía acerca de que muchos en este tiempo que se acerca Thanksgiving, se acerca Navidad para muchos, ¿verdad? Se ha perdido la razón del por qué la gente descansa, toma vacaciones y se reúnen como familia. Ya es más compañerismo, borrachera y todo eso, pero es como una carta que se escribió hace mucho tiempo donde decía, la gente se reúne, comen, hay regalos, todo, dice, pero yo soy se supone que celebran mi cumpleaños y yo soy el menos invitado. Yo no estoy ahí, ¿me entiende? Mucha gente se va a estar reuniendo este jueves y van a comer juntos, pero le aseguro que muchos no van a saber ni por qué. ¿Verdad? No se van a acordar ni siquiera de dar gracias a Dios. Y se supone que ese es el propósito, agradecerle a Dios, ¿verdad? Y aunque nosotros ya no sembramos la tierra, pero tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos tantas cosas por qué agradecer a Dios. Tenemos una familia, hermanos, ¿verdad? Aún aquellos que a lo mejor usted dice, aquí no está mi familia de sangre, somos hermanos, ¿sí o no? Somos una familia. Y este año, pues, ¿verdad? Lo queremos hacer el mero día. Lo habíamos estado haciendo en un día diferente, pero este año lo vamos a hacer el mero día. Vamos a agradecerle a Dios. Nos vamos a reunir allá, ¿verdad? En el salón de compañerismo y vamos agradecidos a comer juntos. Entonces, sin embargo, muy pocas iglesias practican, ¿verdad? Eso. La presencia de Dios está ahí donde hemos edificado ese lugar. Mire, cuando nosotros nos vamos de aquí, hermanos, este solamente es un edificio. Pero cuando venimos y nos reunimos y adoramos a Dios, el Señor está aquí. Amén. Y como el Señor está en todas partes, ¿verdad? Cuando nosotros nos vamos, pues claro que Él está aquí también, ¿verdad? Pero esto sigue siendo un edificio. Pero todo lugar donde nosotros nos reunimos, nos congregamos, nosotros somos la iglesia. Cada uno somos la iglesia, somos los llamados de afuera. Y entonces ahí está el Señor. En la Biblia vemos que Jesús desató el celo por la casa de Dios, dice en Juan capítulo 2, verso 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, ¿verdad? Aquí lo dice muy suave Juan, ¿verdad? Pero en otro evangelio dice que él entró, agarró, ¿verdad? Un látigo, volteó la mesa y le dijo, órale, fuera, vámonos. La casa de mi padre, dice, casa de oración será llamada. Y es que en aquel tiempo, recuerden por qué se vendían cosas. Recuerden que venía mucha gente desde muy lejos a adorar y traían, ¿verdad?, sus animalitos para sacrificar. Pero algunos agarraron la onda y dijeron, vamos a hacer negocio, ¿verdad? Vamos a vender palomas, vamos a vender corderos, vamos a vender todo esto para que la gente que viene de lejos no tenga que traer sus corderos cargando desde allá o sus palomas. Aquí se los vendemos. Ese era el tipo de cambio que había en ese entonces.
Y yo creo que también, ¿verdad? Otros dijeron, bueno, vamos, vienen desde allá, no traen granos, hay que venderles, ¿verdad? El trigo y cosas así para que tengan que comer, etcétera. O el pan ya hecho. O sea, se volvió algo como eso. Nuestra mente nos lleva a deducir todo lo que pudo haberse, de tal manera que el Señor al ver eso dijo, no, ¿cómo es que la casa de mi padre la han convertido ya en un mercado? Pero se molestó. Yo no estoy, yo estoy muy en desacuerdo, ¿verdad? Con lugares donde tienen que vender comida, tienen que vender cosas para el Señor nos mandó a predicar la palabra, ¿verdad? Y a veces hay quienes hacen más énfasis en todo lo que están vendiendo que en lo que Dios nos mandó a hacer. Pero yo creo que Dios, porque la palabra lo dice, Él es el que provee, Él es el que sostiene. Un lugar donde los enfermos deben ser sanados, son liberados. Mateo 21:14, el Señor estaba en el templo y dice, y vinieron a Él en el templo. Y vinieron cojos, vinieron ciegos, y dice que Él los sanó. Y usted dice, bueno, aquí no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. Y a veces no pasa aquí, pasa allá afuera también. Cuando usted predica la palabra, hay ciegos espirituales que ven. Porque la Biblia no solamente se refiere a la sanidad física o a la liberación física, sino espiritual. De aquellos que están enfermos, ¿verdad? Espiritualmente, Dios los sana. Aquellos que tienen una idea diferente de lo que es el cristianismo o lo que es Dios, cuando conocen su palabra, cuando le escuchan, la venda cae y pueden ver, realmente este Dios. La gente que no conoce a Dios solamente ve religión, dice los religiosos, pero la religión son solamente normas que el hombre ha creado o ha puesto según él para conocer a Dios. Pero Dios estableció una relación y es lo que quiere tener, una relación con el hombre. La casa de Dios es un lugar donde los niños, los adultos adoran y aclaman a Dios en alabanza. La casa de Dios es para unir a las generaciones y que alaben juntas a Dios. Mateo 21:15 dice el Señor, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Hermanos, hay quienes están en desacuerdo en muchas cosas, a veces en la iglesia. Aquí dice que los sacerdotes, los escribas, o sea, los religiosos, y muchas veces vamos a tener ese mismo espíritu dentro de las iglesias. Estaba hablando con algunos hermanos y es que la iglesia bautista que yo conocí hace muchos años era conservadora, pero muy conservadora, al grado de que usted no podía llevar un pandero, usted no podía aplaudir. Yo no sé cuántos de aquí se acuerdan o les tocó estar en alguna iglesia donde no se podía aplaudir. Usted no podía usar sus manos para alabar al Señor o un pandero. Fue un problema meter guitarras eléctricas a las iglesias, porque en ese tiempo el rock, ¿verdad? O sea, decían que todo eso era instrumentos del diablo, del enemigo. Y hubieron pastores que ellos dijeron, no entra. Tuve una clase de historia le tocó a Pastor Harry Watson hablarnos de ello. Y yo escuchaba al hermano decir esto. Dice, me disculpo, dijo, por todos pastores, hermanos, anglos, misioneros. Dijo que enseñamos una forma. Fue como un formato, dijo, que empleamos de un orden de servicio, dijo. Y como todos los misioneros salían de aquí de Norteamérica y fueron a Suramérica, Centroamérica, México, ¿verdad? Y llevaron el evangelio.
y en su mayoría pues bautistas. Dice, y entonces lamento mucho, dijo, que pues ustedes se sientan que la manera como se les enseñó a alabar, a adorar, a hacer un servicio sea de esa manera, dijo. Y él aceptando, diciendo, dice, los norteamericanos, dijo, somos bien fríos. Dijo, yo he estado en reuniones de congregaciones de hermanos de color, dijo, y ellos no tienen ningún problema. Ellos alaban a Dios y espíritu, alma y cuerpo, no tienen problema con ellos, dijo. Y yo sé que ustedes como hispanos, como latinos, tienen también, ¿verdad? Eso de no pueden estar en paz, no pueden estar quietos. Y a veces yo volteo y veo, ¿verdad? Que hay movimientos. Porque el ser humano somos de pulsos eléctricos. Aún la música que se puede sentir, ¿verdad? Penetra dentro de nuestro ser y nos hace. Y entonces cuando estamos tan agradecidos a Dios, ¿cómo no sacar aquello, verdad? Y aquí no prohibimos. Si usted tiene un aleluya, gloria a Dios, levantar sus manos, no hay problema por ello, ¿verdad? Claro que ya cuando están saliendo de orden, pues, ¿verdad? Ese día es otra cosa. Los mandamos allá donde están desordenados. Entonces, los niños clamaban, los jóvenes, dice, clamaban. Y el Señor les dice a aquellos fariseos, porque hoy en día si hacemos cosas que a unos les gustan y a otros no, luego hay señalamientos. No se debe hacer así, no se debe hacer así, se debe de hacer así o de la otra manera. Y siempre caemos en aquella, ¿qué es? Es como una, ¿cómo se llama? Una fábula mexicana que nos enseñaron, ¿verdad? Cuando estábamos en la escuela. La del Señor, el Hijo y el burro. ¿Se acuerdan de esa? ¿Verdad? Iban los dos arriba del burro y ¿qué decía la gente? Pobre burrito, ¿verdad? Estos ingratos, mira nomás, no tienen consideración. Escuchando eso, se bajaron del burro. Mira, esos están más burros que el burro, dijo. Teniendo el burro, dijo, ahí van caminando los dos. Bueno, cambiaron, ¿verdad? Subió el Señor. Dije, ese viejo no tiene, mira, el pobre chamaco ahí va caminando. Pues cambió ahora, ¿verdad? Subió el chamaco y dice, hombre, así son los hijos de hoy en día. ¿Sí? No les importa que el padre, hermanos, nunca se va a tener contento nada. ¿Entienden? Y vivimos ese problema actual todavía. Es un problema de todos los días y en todas partes, ¿ok? Hasta en la iglesia. Hasta en la iglesia. No importa que hagamos bien y no importa cuánto bien usted haga. Cuando usted se equivoca o hace algo mal, eso se lo van a recalcar, se lo van a señalar, lo van a querer crucificar por ello. Sucede. No, aquí no. La casa de Dios es un lugar de alabanza, es un lugar de adoración. Segundo de Samuel 6:14 dice, David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Ahora no estaba dentro del templo, ¿ok? Era cuando traían el arca y lo llevaban hacia la casa del Señor. Bueno, hacia un lugar, porque en ese tiempo todavía no había una casa que había levantado Salomón, sino hasta la siguiente generación. Y dice que, y estaba David vestido con un efod de lino, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Recuerden que el arca representaba la misma presencia de Dios. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Hizo una tienda especial nomás para el arca y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. La alabanza que David danzaba, dicen que se llama halal. Es una danza que para los judíos es una celebración. Y si usted ha visto a lo mejor algunos videos, ¿verdad? De cuando hay fiestas o reuniones donde están los judíos que se reúnen con el propósito de adorar y de alabar a Dios. Ellos, mire, aunque vengan de países diferentes, se levantan y de una manera espontánea, ellos comienzan a danzar y todos a un mismo ritmo. Porque aún la danza para ellos es algo que ellos la conocen, ¿verdad? Ya saben. Y entonces
dice que esto es celebración, sonido reluciente, radiante, brillante, resplandeciente, y podemos ponerle muchos otros atributos. Es una alabanza viva, es clamar, y dice de forma vociferante. O sea que David estaba, que no le importó, y aún dice que fue criticado, ¿verdad? Su esposa le criticó. Un lugar donde se enseña, se instruye y se equipa al pueblo con la palabra de Dios. Se enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo, dice que procuraban matarle. Hermanos, esto es una experiencia que todos vamos a vivir, todos aquellos que sirven al Señor. Usted está al frente de un ministerio, usted está enseñando la palabra, usted está metido estudiando la palabra, está en oración, usted va a tener guerra espiritual. Y se va a intensificar, entre más usted se meta con Dios, se va a intensificar, ¿verdad? Esa prueba. El Señor Jesucristo hacía eso, sanaba enfermos, y en una ocasión le dijo: ¿por cuál de los milagros que les he hecho me van a apedrear? Tuvo que decirles eso. Porque muchas veces usted le va a hacer bien a mucha gente, y esa misma gente a la que usted le ha hecho bien, muchas veces va a venir contra usted por una o dos razones, pero se le va a olvidar todo lo demás que usted haya hecho. Y el Señor Jesucristo, milagro tras milagro, y continuamente. La casa de Dios debe ser un lugar donde el creyente, ¿verdad?, sean entrenados para la guerra espiritual, tengan éxito en la vida, lleven sus casas, vecindarios, ciudades, naciones. Es aquí donde venimos a adorar, a alabar, a exaltar a Dios, a tener compañerismo, a aprender más de su palabra, a poner en práctica lo que aprendemos, a practicarlo entre nosotros para que los de allá afuera, dice en esto conocerán aquellos. Conocerán que son mis discípulos, porque se aman los unos a los otros. Un lugar para llenar de inconversos, para que estos sean salvos. Dice que cuando hagamos banquetes, el Señor Jesús en Lucas 14:13 dice: llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Porque el Señor anhela su casa llena. ¿Se acuerdan de aquella parábola cuando le dice la gran cena? Y le dice, todos sacaron excusas. Me compré una yunta de bueyes, me acabo de casar, compré propiedad, etcétera, ¿verdad? ¿Qué les digo? Vayan y tráiganse a todos, porque mi casa debe estar llena. Hay que forzarlos a entrar. Un lugar donde se derrama y se manifiesta la presencia de Dios. En aquel tiempo, en el tiempo antiguo, cuando Salomón ya edificó el templo, Dios le dijo, Primero de Reyes 9:3, le dijo: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Y dice: y yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Por eso Daniel oraba, abiertas sus ventanas, dice, dando ¿hacia dónde? Hacia donde estaba el templo de Jerusalén. Porque para ellos el anhelo, el lloro, el deseo cuando estaban en Babilonia era regresar a Israel, y lloraban. Y dice que lloraban con amargura. ¿Por qué? Porque el templo representaba la misma presencia de Dios para ellos, por lo que Dios le había dicho. Entonces, lo que trae a la gente a una iglesia muchas veces es su necesidad, no es el carisma de un hombre que hable bien o de una alabanza. Es que Dios usa las circunstancias para traerlo, para que escuchen su palabra. Hay muchas casas hoy en día que Dios le gustaría que mantuvieran la oración. Gracias a Dios por nuestros hermanos que apoyan en oración, donde se habla de salvación, donde se habla de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Edifiquemos la casa de nuestro Dios, pero hagámoslo de esa manera, donde haya armonía, donde realmente con nuestras acciones, nuestra actitud, Dios se lleve la gloria. Llevemos su paz a todas las casas de la ciudad, del país, del mundo, ¿verdad? Y que cuando salimos de aquí no salgamos como que no fuimos a la iglesia,
sino más bien salgamos siempre con nuevos compromisos de honrar a nuestro Dios en todas partes, hablando de sus maravillas. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en este día por tu palabra. Bendice cada vida, cada corazón, mi Dios amado. Nos vamos de este lugar en este momento, Señor. Tu presencia que está con nosotros. Ayúdanos, Señor, a adorarte, a alabarte, Señor, siempre, como decía el salmista, que entremos por tus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, que alabemos y que bendigamos tu santo nombre. Gracias por todos los beneficios que tú nos has dado, sin merecerlos, Señor, nosotros, pero Padre, a ti te ha placido. Gracias por la salud con la que contamos hoy. Hemos orado, Señor. Ayúdanos a alcanzar la armonía, Padre Santo. Aquel hombre que subió a orar, dice tu palabra que había uno que se justificaba por sus obras, pero había otro que decía, yo no soy digno. Ni siquiera podía levantar la vista porque no se sentía digno. Pero decía, sé propicio a mí. Perdona todos mis pecados. Asimismo, en esta mañana, Señor, queremos salir justificados de este lugar. Justificados. No pensando en lo bueno que soy, no pensando en las obras que he hecho, sino más bien en tu gran misericordia, porque ninguna obra buena ha salido de mí. Señor, gracias por tu perdón. Bendice a cada familia y a cada matrimonio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.